Bienvenidos. Yo soy Francisco Bernate, profesor titular de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. En esta sesión vamos a ver en qué consiste la parte general del derecho penal. En la parte general del derecho penal se estudian una serie de temas, como son: primero, ¿qué es el derecho penal? Todas las sociedades a lo largo del tiempo han entendido que se cimientan sobre ciertos valores. Hay ciertos principios o ciertas situaciones que para cada una de las sociedades resultan indispensables para mantenerse como una sociedad. Pues bien, el derecho penal es aquella rama del ordenamiento jurídico que protege, que tutela aquellas situaciones que para cada sociedad son más importantes, como la vida, el patrimonio, la libertad, la administración pública, la administración de justicia. Y las protege ¿cómo? Mediante la sanción de aquellas conductas que lesionen o pongan en peligro esos intereses. Así las cosas, el derecho penal es entendido como aquella rama del ordenamiento jurídico que protege una serie de bienes jurídicos mediante la prohibición de ciertas conductas, la imposición de ciertos mandatos, cuya inobservancia en el caso de las omisiones o cuya violación en el caso de las acciones lleva aparejada una sanción que recibe el nombre de pena. Es por ello que lo llamamos derecho penal. En segundo lugar, estando claro ya el concepto de derecho penal, vamos a mirar ahora su característica esencial, el protagonista de esta película. En segundo lugar, nos ocupamos de la pena. ¿Qué es la pena? La pena es una sanción que consiste en la suspensión o la limitación de los derechos fundamentales a una persona que ha cometido una conducta prohibida o que ha omitido una conducta ordenada en un código penal. La pregunta que nos vamos a hacer a continuación es: ¿para qué sirve la pena? Este es un debate que ha llevado más de 2000 años en la historia de la humanidad. ¿Para qué castigamos? En un primer momento, el castigo se relaciona con el hecho cometido. El castigo mira hacia atrás. Estas las llamamos las teorías absolutas de la pena, que buscan expiar, es decir, liberar esa persona que ha cometido ese delito, liberarlo de esos demonios que lo llevaron a cometer ese hecho, o dentro de lo que nosotros llamamos la expiación. O, en términos más modernos, la pena es un mal que se causa por haber cometido un delito, la famosa retribución. Pero siempre, tanto la expiación como la retribución miran hacia atrás, hacia el hecho cometido. Con posterioridad vamos a ver también que existen teorías ya no absolutas, sino relativas, en las que la pena cumple una función a futuro. Lo importante no es el hecho que se cometió, es que este suceso no se repita. Por eso las llamamos relativas, miramos hacia adelante. La pregunta es: ¿y cómo vamos a prevenir el delito? Para unos de nosotros vamos a actuar sobre la persona del delincuente. Teorías de la prevención especial. Para resocializarlo, prevención especial positiva. Para aislarlo, prevención especial negativa. Por el contrario, algunas otras teorías señalan que lo que debe hacerse, por el contrario, es actuar sobre la comunidad, ya sea intimidándola a través del ejemplo de la imposición de la pena, prevención general, en este caso negativa, o a través de reforzar la confianza colectiva en el orden normativo, prevención general positiva. Entonces, en las funciones de la pena tenemos teorías absolutas, miramos hacia atrás, expiación y retribución, o teorías relativas, miramos hacia adelante, ya sea prevención general negativa, a través del ejemplo de la pena, o prevención general positiva, reforzar la confianza en la vigencia de la norma, o la prevención especial, miramos al individuo para resocializarlo, prevención especial positiva, o para aislarlo, prevención especial negativa. Como veremos, es un debate que ha tomado varios años, muchísimos años, y podemos no estar de acuerdo, y encontramos las teorías de la unión y podemos mezclar una o la otra de las anteriores. Hemos visto entonces
¿Cómo funciona el protagonista central del derecho penal? ¿Para qué castigar? Ahora la gran pregunta es, y esa es verdaderamente la función del derecho penal en los tiempos que corren. No solamente es proteger a la sociedad del individuo, sino también proteger al individuo de la sociedad. Y vemos entonces, además del concepto del derecho penal, el concepto de los fines y las funciones de la pena, pasamos ahora a un tercer bloque, los límites del derecho penal. Y aquí encontramos que el derecho penal tiene unos límites temporales, unos límites espaciales y unos límites ontológicos. Dentro de los límites temporales, ¿qué significa eso? Pues vamos a mirar el problema de la vigencia de las normas penales en el tiempo. Y encontraremos que en materia penal las leyes siempre rigen a futuro. Pero aquí tenemos un principio de favorabilidad, en el que cuando haya un conflicto de leyes en el tiempo, vamos a aplicar la norma más favorable por vía retroactiva. Es decir, la regla va a entrar a regir para hechos acontecidos con anterioridad a su vigencia, como cuando se reducen las penas para un delito que al momento en que fue juzgado o fue condenado tenía una pena superior. Eso se llama retroactividad de la ley penal, posible gracias al principio de favorabilidad. O también podemos aplicarla por ultraactividad, cuando yo he cometido un delito y con posterioridad a su comisión se aumentan las penas. Y encontramos cómo la ley anterior me sigue siendo favorable porque la podemos seguir aplicando aun cuando ha sido derogada. Esos son los límites temporales. Pero la ley penal está establecida o está diseñada para regir en un determinado territorio. Sin embargo, como estamos hablando de un problema de profunda trascendencia como es el delito, encontramos que la ley penal nacional puede excepcionalmente aplicarse a casos cometidos más allá de nuestras fronteras. Eso se llaman los límites espaciales. ¿Cuándo puedo yo aplicar la ley colombiana a un hecho cometido en el exterior? Pero la ley penal no solamente conoce límites en el tiempo y en el espacio. La ley penal también tiene unos límites que en Colombia se han denominado ontológicos. Es decir, el derecho penal de hoy reconoce su esencia en el garantismo, en reconocer al ser humano como su fin y su fundamento, lo cual en Colombia es particularmente notorio, dado que es el artículo número 1 de nuestro Código Penal, de nuestro Código de Procedimiento Penal y de nuestra Constitución. Entonces, el derecho penal tiene también unos límites en unos principios, en unos valores. Por eso los llamamos límites ontológicos. Y eso constituye, para nuestro curso, el cuarto tema. Más allá de que vamos a ver qué es el derecho penal, qué son las penas, cuáles son sus límites, los vamos a dividir en espaciales, temporales y ontológicos. En los ontológicos encontramos los principios del derecho penal. Los principios del derecho penal son esos cimientos, son esas bases donde se establece el cómo vamos a determinar qué es un delito, cómo lo vamos a sancionar. Y aquí la regla es muy sencilla. El derecho penal tiene su justificación, su necesidad, solamente si lo entendemos en un derecho diseñado por el hombre y para el hombre. Vamos a encontrar así entonces principios o límites ontológicos como la dignidad humana. Vamos a encontrar límites y principios tales como el principio de legalidad, límites y principios tales como non bis in idem, como la favorabilidad penal a la que ya hicimos referencia, como la lesividad, como la culpabilidad, que son los cimientos que justifican la existencia del derecho penal, que priman sobre todo el resto del ordenamiento jurídico, que prevalecen sobre las demás normas y que guían la interpretación y la aplicación del derecho penal. Por eso es muy importante aplicar y entender cada uno de esos principios, que son los linderos, solamente dentro de los cuales es legítima la imposición de una sanción. Hemos visto entonces cómo el derecho penal conoce tres clases de límites: temporales, espaciales y ontológicos. Pero sucede que estos principios no nacieron de la nada, ni el derecho penal es una construcción a la que se haya llegado de una forma fortuita. El derecho penal, sin lugar a dudas, fue el primero de todas las formas de derecho que apareció.
podemos hablar de derecho. En aquel momento en que una comunidad organizada decidió castigar a uno de sus individuos y estableció unos presupuestos mínimos para hacerlo y estableció unos requisitos para hacerlo. Ese es el derecho penal. Y si vemos, no es otra cosa que la forma más grave en la que se limitan los derechos fundamentales de un ciudadano dentro del Estado. Por eso, su aplicación debe ser sumamente cuidadosa. Recordemos que en muchos países del mundo, hoy en día aún puede imponerse la pena de muerte, que en Colombia estuvo hasta 1910. Lo que vamos a ver a continuación, para terminar nuestro curso de Derecho Penal General, es la evolución del pensamiento penal. Evolución del pensamiento penal que se relaciona con la ciencia jurídica, como es el derecho penal, que ha llegado a un nivel más perfecto de refinamiento, que ha llegado incluso a que no hasta hace mucho se sostuviera incluso la necesidad de desaparecer o de superar el derecho penal. Hoy en día se dice que no es desaparecer al derecho penal. No se trata de buscar algo mejor que el derecho penal, sino hacer un mejor derecho penal, siempre pensando en el individuo. Encontraremos entonces que hablamos de las escuelas penales, hablamos de cómo se aplicó todo el castigo en la forma prehistórica. Vemos cómo en Roma el derecho penal se volvió una acción colectiva, una acción pública, y a partir de ahí ya hablamos de un castigo institucional. Castigo institucional que ha pasado por varias etapas del pensamiento. Y es así como encontramos las escuelas penales. La escuela clásica italiana, la escuela positivista italiana, la terza scuola, que combinó la una y la otra, llegando al modelo dogmático del derecho penal, donde las escuelas penales se diferencian o controvierten sobre cuáles son los presupuestos mínimos para sancionar a un individuo. Y ahí se llegó a un consenso, a una definición dogmática de delito, donde a través de un sistema de filtros decimos que el delito es una conducta típica, antijurídica y culpable, que solamente cuando se han establecido esos 4 elementos podemos castigar a un ser humano. La conducta, la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad son los 4 linderos sobre los cuales se afinca toda la teoría del delito. En nuestro curso de Derecho Penal General vamos a ver cómo cada una de las escuelas penales, respetando estos 4 linderos de la teoría del delito, los ha llenado de contenido a su manera. Vamos a ver que existen las escuelas causalistas, neoclásicas, finalistas, funcionalistas, que todas convergen en torno a la definición del delito, pero van a definirlo de una u otra forma. Una vez lo tengamos definido, entramos al último componente de este curso, la teoría del delito. En la teoría del delito vemos la legislación específica de nuestro país y cómo en nuestro país se va perfilando cada una de las categorías del delito. Así, por ejemplo, vamos a ver en esta última parte del curso que en nuestro país, primero, todo delito debe ser por lo menos una conducta humana, voluntaria, digamos, guiada en todo momento por una voluntad humana, que puede ser activa y también omisiva. Vamos a ver en segundo lugar cómo no hay delito ni pena sin ley previa, escrita, estricta, cierta y clara. Y eso nos va a llenar de contenido la categoría de la tipicidad, que vamos a dividir en nuestro tipo objetivo, los elementos de cada uno de los delitos, y nuestro tipo subjetivo, porque el derecho penal es el derecho penal perfecto que mira al ser humano como es, como un ser creador, como un ser capaz de imprimir su propia visión del mundo en sus actos. Eso lo vamos a ver en el tipo subjetivo, donde vamos a entender qué es el dolo, qué es la culpa y qué es la preterintención. Superado lo anterior, vamos a ver las causas de atipicidad. ¿Cuáles son aquellos eventos en que, a pesar de que hay una conducta, la conducta es atípica, teniendo que mirar todos los elementos como el riesgo permitido, el principio de confianza, la autopuesta en peligro, la prohibición de regreso, como esas categorías que nos llenan de contenido la tipicidad? Superada la conducta y la tipicidad, vamos a mirar si ese hecho contraría el ordenamiento jurídico como un todo, en lo que llamamos la antijuridicidad penal.
La antijuridicidad penal supone el confrontar el hecho típico con todo el ordenamiento jurídico. A ver si, primero, encontramos una causal de justificación, es decir, una legítima defensa o un estado de necesidad, que si no aparece ninguna de las dos o no se cumplen los requisitos para cada una de ellas, pues entonces diríamos que la conducta es formalmente antijurídica. Para pasar a proyectar el contenido de la dignidad humana y de la lesividad en la antijuridicidad material, esa conducta que es injusta, que está aparentemente no justificada, causó un daño, eso se llama antijuridicidad material. La conducta, la tipicidad y la antijuridicidad van a conformar una sola categoría, que se llama el injusto penal, el injusto. Si establecemos que la conducta existe, que es típica y antijurídica, tenemos un injusto penal. Parece que hay un delito. Ahora vamos a coger ese hecho y lo vamos a poner en relación con un hombre determinado. Y nos preguntamos, ¿pudo ese hombre actuar de otra manera? ¿Ese hombre pudo escoger entre la serpiente y la paloma? Eso se llama la culpabilidad como última categoría del delito. Y en la culpabilidad se mira si pudo actuar de otra forma o no, si comprendía lo ilícito de su actuar y si era una persona que al momento de los hechos comprendiera lo ilícito de su actuar y pudiese autodeterminarse conforme a esa comprensión. Por supuesto, habrá que ver las causales de inculpabilidad, la inexigibilidad de otra conducta, el miedo insuperable y el error de prohibición. Superado todo lo anterior, tenemos la estructura del delito, pero el delito tiene varias formas de aparición. El delito se manifiesta en el mundo real de varias formas y esas formas de aparición representan el punto de salida de nuestro curso de Derecho Penal General, que son las formas de aparición. El concurso que puede ser de delitos o de personas, y la tentativa o conato criminal. En el concurso vamos a ver cómo convergen en una sola acción u omisión varias normas, como sucede cuando dentro del atraco lesionamos a la víctima. Entonces, eso se trata del concurso de delitos. ¿Cómo trabajamos cuando una persona con varias acciones u omisiones viola varias disposiciones o varias veces una misma disposición? En el concurso de personas, ¿qué vamos a ver? ¿Qué sucede cuando varias personas intervienen para la comisión de un delito? Ya sea porque tenemos coautores, varias personas cometiendo el mismo delito, o ya sea porque tenemos uno o varios autores y unos partícipes, un cómplice, un determinador, en fin. Como pueden ver, en el concurso hablamos de una serie de situaciones, ya sean personas o delitos, que convergen en el hecho delictivo. En la tentativa tenemos un delito frustrado. El agente intenta cometer un delito, pero por circunstancias ajenas a su voluntad no lo logra. Eso en Colombia lo llamamos tentativa. En otros países lo podemos llamar conato criminal. ¿Qué es? ¿Por qué se sanciona? ¿Cuáles son sus elementos? Eso es lo que vamos a ver en la tentativa del delito. Como pueden ver, la parte general del derecho penal representa los cimientos teóricos que no son otra cosa que el punto de llegada de miles y miles de obras, pensamiento, que tiene una historia de más de 2000 años, donde se ha llegado a unos consensos sobre los mínimos admisibles respecto a lo que puede ser o no un hecho delictivo. Espero que disfruten mucho su curso de Derecho Penal, parte general.